Bueno, muy buenas noches, iglesia. Ahora sí los saludo. Realmente, cuando me preguntaba hoy, Mauro, qué te pareció, y bueno, la verdad que tenía mucho para contar y tengo mucho para contar, pero por amor al tiempo también no lo voy a hacer muy largo porque se me van a dormir. Pero, en primer lugar, me voy con mi corazón lleno. Con eso quiero que se queden en esta noche. Me voy con el corazón lleno. Eh, Considero que el Señor está haciendo una obra maravillosa aquí. Y son todos parte porque Dios los ha puesto para ser parte de esa obra también. Y gloria a Dios porque somos parte de esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ustedes son parte de esa obra. Realmente todo lo que vi desde el sábado hasta hoy colmó mis expectativas, mucho más de lo que nosotros pensamos y queríamos vivir. Pero realmente les comento un poquito, hace un par de días que venía orando porque sentía que quería venir a compartir y pasar un tiempo con Mauro, Ceci, los chicos, y con la iglesia también quería conocerlos porque hace mucho tiempo vengo orando al Señor, Señor, yo quiero conocer la iglesia, donde está Mauro también, la obra allá, la obra del pergamino, y realmente esto y este tiempo es una respuesta a mis oraciones. Así que sepan que el Señor responde las oraciones, absolutamente responde las oraciones. Hace aproximadamente 13 años conocí al Señor. El Señor tocó la puerta de mi corazón un día y me dijo, Adrián, vení, y comencé a transitar este camino que es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Lo más hermoso. Llegué al camino del Señor a los 43 años, así que pueden sacar la cuenta. ¿Cuántos tengo? Tengo 57 años, ¿sí? Y gracias al Señor que después de los 43 me rejuveneció. Realmente, hermanos, puede ser que digan, sí, hermano, ¿saben qué? Yo siempre digo que, con un poquito de chiste, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 43. Me planté en 43, hermanos, porque desde ahí comencé a vivir una nueva vida. Así que la vieja vida ya pasó, ahora soy una nueva criatura y sirvo al Señor por su gracia y misericordia. Por eso estoy acá también, porque fue una respuesta del Señor. No pensaba, no estaba en mis planes, porque fue sorpresa de estar predicándoles hoy y hablándoles del Señor. Pero Mauro también me pidió, o él se puso en su corazón el Señor que hoy compartiera con ustedes la palabra de Dios, así que para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes, hermanos, de conocerlos, son mis hermanos, vamos a alabar y cantar y adorar a Dios por la eternidad juntos, ¿sí? Todos los que están aquí, espero que la próxima vez que venga esté multiplicado y todas estas caritas estén siempre, estén. A los 43 años llegué a los caminos del Señor. Desde ahí comenzamos a transitar. Me convertí al Señor en la iglesia del Rincón, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde se congrega mi hija, mi yerno y mis 3 nietitos ahora que tengo allí. Por la gracia del Señor, Dios tocó mi corazón en ese tiempo. Fue algo maravilloso. Siempre digo y lo voy a repetir hasta el último suspiro de mi vida, que muchas personas oraron por mí. Muchas personas estuvieron interesadas como el Señor Jesucristo estuvo interesado en mi salvación y en tu salvación. Recordá todas las personas que pueden haber estado y están orando por vos. Orá por ellas porque también necesitan tu oración. Yo necesito vuestras oraciones. Ustedes necesitan las oraciones. Todos necesitamos las oraciones de todos para fortalecer nuestra fe, ¿sí? Para no decaer en nuestra fe. Y recuerdo siempre todas las personas que habrán orado por mí.
Recuerdo, en ese tiempo mi hija estaba estudiando en Córdoba. Voy a hacer una introducción cortita, ¿no? Estaba estudiando en Córdoba, se va a alquilar en un departamentito con la hija de un pastor. Imaginen lo que pasó. Comenzó a predicarle el Señor, la hija del pastor comenzó a hablarle del Señor y ya se acercaron a la iglesia de Rincón. Cuando ella se convierte al Señor, un día viene a casa y empieza a hablarme del Señor. Y textuales palabras les voy a decir, hermano, con la dureza de mi corazón. Le dije, mirá hija, yo te quiero mucho, pero yo te mandé a estudiar. Lo demás, háblame después, o si te sentís bien en la iglesia, perfecto, acepto. Siempre fui un hombre que aceptó a Dios, siempre hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Fui católico siempre, o sea, ir a las misas todos los domingos con mi esposa, con mis hijas, pero no conocía al Señor, no conocía a Dios. Y un día, bueno, me habla del Señor y le dije esas textuales palabras. Siguieron orando por mí y un día allí en Rincón acepté al Señor. El Señor tocó mi corazón y cambió nuestras vidas para siempre. Desde ahí, mi hija mayor, Juliana, se convierte al Señor. Luego, el Señor toca mi corazón, me convierto al Señor yo. Después de 3 años de espera y de oración y de lucha, porque estaba dentro de mi casa, mi esposa se entrega al Señor después de 3 años. Así que imaginen que transité 3 años yendo solo a la iglesia y bueno, y ella no es que rechazaba, pero no me acompañaba. ¿Sí? Y eso es bastante duro, ¿no? En el sentido de que sí tenemos que acompañarnos. Todos tenemos que acompañarnos. Esposa, esposo, tienes que acompañar a tus hijos también. Tienes que acompañar. Tengo 2 hijas, de las cuales la menor tampoco había conocido al Señor. Y justamente la misma noche que Marina, mi esposa, acepta al Señor, en Córdoba, con una predicación de Luis Palau, no sé si lo ubica, Luis Palau, ya fallecido, hermano en Cristo, tremendo, en una predicación en los 75 años de la iglesia de Córdoba. Marina recibe al Señor, es un sábado, y Aldana, mi otra hija, también se acepta al Señor ahí. Y al otro día, domingo, mi yerno también aceptó al Señor. O sea que todo mi círculo íntimo de familia somos todos del Señor. Y eso llenó mi corazón y digo, Señor, usame para tu gloria. ¿Qué tengo que hacer? Siempre pienso en Pablo, cuando fue el llamado de Pablo, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Y comencé a conocer al Señor. Y después, ya conociendo al Señor, cumpliendo los pasos de obediencia, bautismo, crecimiento, conocimiento de la palabra de Dios, el Señor puso en mi corazón, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Como Pablo le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ahora que te estoy conociendo, Señor, úsame, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí comenzamos a servir al Señor, comenzamos también en este ministerio que nos hablaba también Mauro, es un ministerio que tenemos también de evangelización a través del deporte. Es muy lindo porque en una cancha de fútbol, donde hay muchos niños, donde hay adolescentes, donde hay jóvenes, donde hay mayores, donde hay padres, donde está el abuelo, el tío, el vecino, el amigo, donde se reúnen todos en la cancha, lo que menos se imaginan es escuchar el Evangelio y la palabra de Dios. Es así. Bueno, nosotros lo utilizamos para eso. Cuando yo comienzo a ayudar o a acompañar a Marcelo Guillermo en esa, era una escuelita de fútbol, todavía no era club. Comenzamos a trabajar y bueno, yo le dije a Marcelo, yo me voy a encargar de la parte espiritual y me quiero encargar de la parte de evangelización mientras vos organizás toda la otra parte técnica. Entonces así nos fuimos ayudando. Dios nos dio la oportunidad también de hacer diferentes actividades a través de la escuelita de fútbol, se llama Recreativo Juniors.
Comenzamos a llevar a jóvenes, adolescentes a la iglesia. ¿Sí? Los adolescentes comenzaban a acercarse, de los cuales les íbamos hablando en la cancha, en medio de la cancha, en medio de los entrenamientos. Nos reuníamos como se reúnen ustedes allí en el predio, nos reuníamos, círculo, predicación. Y así fueron yendo a la iglesia, y se había armado digo porque esto fue antes de la pandemia, después de la pandemia produjeron bastantes cambios. Comenzamos 4 años consecutivos, tuvimos campamentos de jóvenes, de adolescentes, 4 años consecutivos. Durante las vacaciones de invierno hacíamos los campamentos, hermosos campamentos. Y así, bueno, fue prosperando la obra también, y el Señor, hoy tenemos un equipo ya de mayores también, de primera, que también les predicamos. Vamos a cualquier horario, tenemos entrenamiento de los chicos a las 6 de la tarde, y los mayores están a las 9 de la noche, y son las 10 de la noche, 11 de la noche, y nosotros estamos hablándole de Cristo en medio de la cancha. Y eso es el lugar, siempre digo que hay mucha gente que va y frecuenta, pero una iglesia no. Y ese es el lugar que Dios nos puso para predicar el Evangelio y para hablarle de Cristo, para que conozcan a Cristo. Entonces, hemos tenido esa gran bendición de ser parte de ese ministerio y también dejarlo para que Dios nos use para sembrar su palabra, porque nosotros lo único que hacemos es sembrar su palabra. Después será obra del Espíritu Santo que vaya haciendo en cada persona, en cada corazón que recibió ese mensaje. Un poquito resumido, parte de nuestro testimonio, de mi testimonio. Hoy estoy aquí por la gracia de Dios. Quería venir a compartir cuando vi en el estado de Mauro que se festejaba el Día del Niño. Y orando hace unos días atrás le digo, Señor, 9 de agosto, 10 de agosto quiero ir. Queremos ir. Y le preguntaba a Mauro después, le preguntaba cuándo era el Día del Niño. Nosotros habíamos puesto fecha con Marina para venir del 9 o el 10 de agosto. O sea que fue también una respuesta a las oraciones, también que Dios nos puso el mismo día y ya habíamos pensado venir para venir al festejo del Día del Niño. Así que realmente gozoso de haber sido parte también y haber visto esa tremenda obra que Dios está haciendo. Pero lo más maravilloso es que no es dentro de las 4 paredes, sino que estamos con la obra y están con la obra fuera de las 4 paredes. Y eso es lo importante, porque a veces nos encerramos dentro de las iglesias. Yo vengo de una iglesia bastante estructurada, por eso digo esto, ¿no? No por ustedes, hermanos, porque realmente se expande la obra. Bastante estructurada, y para salir afuera de las 4 paredes nos cuesta. Y nos sigue costando y le sigue costando. Por eso digo que una iglesia de puertas abiertas es la iglesia que prospera. Es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque si no nos encerramos dentro de 4 paredes y no se expande el Evangelio, sino que nos autosustentamos, podríamos decir. Pero la obra, Dios nos está llamando para hacerla afuera. Y de ahí traerlos adentro. ¿Sí? Cuando Dios hace la obra afuera. Así que, maravillado de la cantidad de niños que había ahí. Cantidad de niños. ¡Qué hermoso! Pero también maravillado de la organización y del trabajo de ustedes, hermanos. Maravillado del trabajo de ustedes. La primera vez que veo la organización y el trabajo y las ganas, se nota que el Señor está haciendo una obra maravillosa acá, hermanos. Porque vi cómo la entrega de cada uno de ustedes, las hermanas en la cocina, los jóvenes atendiendo, organizando los juegos, todos, hermanos, cada uno, desde el que, no los conozco yo a ustedes, pero desde que estaba esperando o estaba poniendo un globo, todos esos realmente, cada uno, hermanos, los aplaudo. Y de corazón les digo que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga mucho y que sigan firmes en la obra. Firmes, sabiendo que nuestro trabajo en la obra de Dios, que dice, no es en vano.
¿sí? Realmente tendría mucho para hablar, pero se nos va el tiempo y solamente quiero decir que estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes y estar este tiempo con Mari, mi esposa. De hecho, si no fuera por ella también que me acompaña y que estamos juntos también trabajando en la obra, siempre estuvimos y siempre me acompañó también, no sería posible también estar frente a un ministerio, ¿no? Siempre, siempre, por eso esa ayuda idónea que Dios nos puso, que Dios nos regaló, siempre, siempre tiene que ser parte de la obra, tiene que ser parte de tu acompañamiento en tu ministerio, hermano. Hermano, hermana, es importantísimo, es muy importante. Por eso me voy maravillado del trabajo que están haciendo acá. Por algo el Señor abrió estas puertas, puso Mauro, y déjenme decirle que ver este maravilloso local, cómo se amplió, me contaba Mauro, se amplió el local, verlos a todos ustedes y del trabajo que ustedes mismos hicieron. Recordaba cuando Salomón termina con la obra de la edificación del templo y dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Hermanos, que este lugar sea lleno siempre por la gloria de Dios. Que Dios llene este lugar de su gloria y sus corazones, porque es la obra del Señor. Nadie se envanezca, nadie piense que es su obra. Es la obra del Señor, es la obra de Dios. Somos siervos, somos hijos suyos, ¿sí? Somos esclavos. Por eso tenemos que seguir trabajando y pensando en aquellas almas que no tienen a Cristo. Porque si hay algo que nos debe mover y que a ustedes los mueve, por lo que he visto, el trabajo que están haciendo, es la pasión y compasión por las almas que no tienen a Cristo. Y eso es lo que tienen que seguir haciendo. Porque hay muchas personas que necesitan de Cristo, como yo lo necesité, como ustedes lo necesitaron y lo necesito diariamente. Hay muchas personas que están sin Cristo y están llamando a gritos que alguien les traiga una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y esto es esperanza de vida. Esperanza de vida. Eso es lo que cada uno afuera está esperando de nosotros. Por eso el título, ¿sí? Una iglesia con testimonio. Y hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se vean reflejados. Es el deseo de mi corazón. Por eso tomé este título y quiero ir a la palabra de Dios sin ir mucho más con tiempo. No sé si me olvidé algo, Mauro, pero bueno, en la próxima les sigo comentando. en la próxima reunión. Vamos a compartir la palabra del Señor. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita por él, el autor, en el año 50 después de Cristo aproximadamente, 50-56 después de Cristo. Tiene revelaciones muy importantes para nosotros, para la iglesia en ese tiempo, pero también para adoptarlo también y adaptarlo a nuestra vida también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien esta carta fue dedicada y fue enviada a los hermanos en Tesalónica, pero sin duda que la palabra dice mismo que toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para cada uno de nosotros, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que cada obrero, de que todo el obrero esté enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, toda la palabra de Dios, desde el origen, desde los orígenes hasta el Apocalipsis, desde el Génesis, toda la palabra es aplicable a nuestra vida. Por algo, Dios nos dejó ejemplos de vida y ejemplos para que sigamos sus pisadas, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Si hay algo que vamos a conocer, hermanos, es a través de su palabra y de la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras vidas. No esperemos mucho más, no busquemos mucho más. La palabra es absoluta, la palabra es suficiente. No hay agregados ni debemos agregarle, porque la palabra ya es suficiente.
es suficiente para nuestras vidas. Jesús es suficiente para nuestras vidas y es absoluto. Por eso Pablo escribe esta carta, después de varias cartas que venía escribiendo a los colosenses, a los filipenses. Bueno, esta carta fue escrita a los hermanos de Tesalónica, ¿sí? Es el segundo viaje misionero de Pablo y estuvo allí en Tesalónica solamente 3 semanas. Dice que tuvo 3 semanas solamente. ¿De dónde proviene el nombre de Tesalónica? Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero también para que entremos en ese contexto, Tesalónica era una ciudad portuaria, podríamos decir muy próspera, muy reconocida por sus aguas termales, ¿sí? Era la capital de la región de Macedonia. Las características importantes que tenía, que era el centro de las aguas termales. Era una ciudad muy próspera, pero también había mucha idolatría. Se habían mezclado, había muchas cosas que estaban mal, ¿sí? Y esto, sin duda, que afectaban a toda la vida de Tesalónica. Su nombre, Tesalónica, proviene, o mejor dicho, fue puesto por el rey que estaba en ese momento. Se me fue el nombre del rey. Casandro, el rey Casandro. El rey Casandro, en honor a su esposa, que se llamaba Tesalónique, le puso el nombre a esa ciudad que se llamaba Tesalónica. Hoy ya no, ya desapareció, pero en ese momento se llamaba Tesalónica. Bueno, yendo directamente al mensaje, capítulo 1, versículo 2, dice Pablo, si lo tienen, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes, de vosotros, en nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración? Por eso les decía, qué importante, yo necesito de tu oración, vos necesitas de mi oración. Por eso venimos orando también por la iglesia, por esta iglesia, por el crecimiento de la iglesia y de cada persona, porque todas las personas, nosotros, vos y yo, somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Nosotros somos los embajadores, los representantes de Dios en la tierra, cuyo Señor, cuyo director es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso Pablo decía, doy gracias siempre a Dios por ustedes, siempre trayendo a mi memoria la vida de ustedes, cada uno de ustedes, siempre trayendo en mis oraciones sus vidas, sus nombres. Bueno, yo no conozco los nombres de cada uno de ustedes, pero sí Dios los conoce, ¿sí? Y es lo más importante que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no se alegren ni se gocen por tantas cosas que Dios les va a mostrar y que a través de ustedes también lo va a hacer, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y esto es lo más importante que nosotros debemos ocuparnos y preocuparnos en nuestra vida, ¿sí? Dios conoce los corazones de cada uno, nosotros oramos igual por ustedes. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Realmente Pablo estaba reconociendo el trabajo de una iglesia. Estaba alabando el trabajo de una iglesia. Si bien son cartas de exhortación, pero en esta carta y en este primer capítulo a los tesalonicenses, Pablo reconoce el trabajo que están haciendo y el trabajo proviene de la fe de ellos.
Hermanos, el trabajo se hace con fe. Por eso me voy maravillado por vuestra fe, por la fe de ustedes. Porque todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y eso es la fe que nos mueve. Es la fe, porque sin fe, dice el Señor, es imposible agradar a Dios. Es imposible. No podemos hacer nada. ¿Sí? El otro día compartía con unos hermanos que hay una diferencia de lo que es fe, ¿sí? Y lo que es o un pensamiento de fe, un pensamiento en Cristo, a un pensamiento moral. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que moralmente son buenas personas, pero las cosas que hacen no las hacen en Cristo porque no tienen a Cristo. Entonces hay una gran diferencia de personas buenas que hay personas muy buenas. Yo conozco personas muy buenas que te dan también y que te aportan y te pueden dar hasta lo que ellos puedan dar. Pero no tienen a Dios en su corazón y no los mueve la fe para hacerlo. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que identificar, que es la fe lo que nos mueve a nosotros y a ustedes, hermanos. Porque la obra maravillosa que Dios está haciendo acá es por fe. Porque si no fuera por fe, Dios no nos usaría para hacer esto. Y aquí Pablo les está reconociendo, diciéndole, acordándome sin cesar delante de Dios, en oraciones, del trabajo de vuestro amor. Hermanos queridos, a los tesalonicenses Pablo les estaba alabando y diciéndole, realmente es visible el trabajo de vuestro amor. Es visible y se hace visible la fe que ustedes tienen. La obra de vuestras manos que están haciendo por amor es visible. Pero qué bueno que alguien venía y se lo decía, ¿saben por qué? Porque siempre nos hemos acostumbrado, tal vez, yo, de ver lo negativo y no vemos lo positivo, las cosas buenas. Eso es importante, decir las cosas buenas a las personas. Tenés que decirle te amo a tu esposa, tenés que decírselo en vida. Al esposo también, muy bien Mauro, al esposo también. Tenemos que hablar con esa sencillez y con esa humildad, pero frente a la palabra de Dios, directamente y decirle cuánto te amo, cuánto te quiero. Gracias, agradecer agradecidos. Pablo reconocía el trabajo del amor. No es lo mismo, hermanos, que en esto quiero abrir un pequeño paréntesis, no es lo mismo hacer las cosas en el Señor que hacer las cosas sin el Señor. Recién hablaba de una persona moral a una persona de fe. Ahora quiero hablar de una persona sin amor a una persona con amor. Porque una persona sin amor puede darte un montón de cosas, pero las da porque tal vez le sobra, pero no por amor. Hermanos, la obra maravillosa que Dios está haciendo y ha hecho y va a hacer a través de nosotros, si por fe disponemos nuestro corazón, es por amor. Porque lo demás es probable que nos falte. ¿Sí? Aunque Dios suple todas nuestras necesidades abundantemente, y todos lo sabemos, seguramente yo tengo mi testimonio y mi experiencia en el Señor. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas cambiaron en nuestra vida? Pero cuando se trata de la obra de Dios, siempre Dios prepara corazones para que vengan y te ofrenden y te digan, mira, esto lo quiero ofrendar para tu obra, para el trabajo en el Señor, aunque no tengan a Dios en su corazón. Hermanos, Pablo reconocía por mandato de Dios, porque no eran las palabras de Pablo, eran las palabras del Espíritu Santo, eran las palabras que había recibido de parte de Cristo, que fuera y le dijera a esa iglesia que estaban haciendo una obra maravillosa y la hacían por amor. Esa es la gran diferencia, que cuando no tenés nada, lo das todo por amor. Y eso es lo que tiene peso delante del Señor. Pero no para la gloria mía, sino para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Cuando se hacen las cosas por amor, hermanos, aunque no tengamos nada, Dios te va a poner todo. Dios nos va a poner todo siempre, porque es su voluntad.
La voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen a conocer a Cristo. Por eso la obra, los animo, hermanos, para que sigan creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios recompensa también, ¿sí? Dios recompensa también. Y te recompensa en todo. Primero, en poner en tu corazón el primer fruto del Espíritu, que es amor. Dios pone, cuando vos disponés tu corazón, Dios pone a través de su Espíritu su amor para que vos también imites el amor de Cristo. Pablo les decía del trabajo de vuestro amor. Él identificaba que el trabajo que estaban haciendo no era porque querían envanecer, sino lo hacían por sus propios medios, sino que él notaba y veía el trabajo del amor con que hacían las cosas. Gloria a Dios, hermanos. Siempre hagámoslo de esa manera, porque es la manera que Cristo lo hizo, entregándose Él mismo por amor a nosotros, en esa cruz de dolor, de sufrimiento, de agonía, de tristeza, pero también de vergüenza, porque pasó vergüenza. La Biblia dice que fue de vergüenza el lugar donde Cristo ocupó por nosotros. Pero ¿saben qué? Triunfó el amor. El amor fue mayor, el amor fue más fuerte. Y eso, hermanos, por más que pasemos, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones y vamos a pasar por un montón de aflicciones y situaciones y cosas que nos van a ocurrir, a todos nos ocurre. Y todo se cumple en todos, dice la Biblia, que todo bajo el sol se cumple y todos debemos esperar también porque hay tiempo para todo debajo del sol. Y Dios lo da a su tiempo. Por eso no te desesperes. No nos pongamos ansiosos cuando hay cosas que a veces el Señor no nos responde. Porque hay cosas que a veces el Señor no te va a responder o te va a responder y va a ser negativo, no lo que esperabas, sino que va a ser conforme a la voluntad de Él. Y tal vez no era para dártelo para que te hicieras tal vez mal. El Señor hace todas las cosas por amor, lo hizo por amor y lo sigue haciendo por amor a todas las almas. Pablo reconocía que la obra que estaban haciendo era por amor. Y ese es el sello principal que tiene toda obra de Dios, hacer las cosas por amor. Eso es lo más importante y lo que tiene peso delante del Señor. ¿Por qué? La naturaleza de Dios, su naturaleza, Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Esas tres cosas son la naturaleza de Dios. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. Por lo tanto, si hacemos las cosas en amor, con amor, siempre van a ser prosperadas. Siempre van a ser prosperadas. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, le dice. Primer punto, entonces, que rescato. Primer punto, tengo los 7 puntos. Primer punto, la obra de vuestra fe. Segundo punto, trabajo de vuestro amor. Tercer punto, la esperanza. La esperanza en Cristo. Y eso tiene que ver mucho con la perseverancia y el trabajo que cada día, cada uno de ustedes va haciendo, que cada uno de nosotros, y lo refleja aquí, esa perseverancia, esa constancia de seguir haciendo y trabajando en la obra del Señor sin bajar los brazos. Es que estoy con una aflicción, es que estoy con situaciones difíciles. Sin duda vamos a pasar por situaciones difíciles, pero el Señor Jesús mismo dijo, confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Lo vamos a pasar situaciones difíciles, sin duda, pero ánimo, ánimo. ¿Sí? Señor, como decía hoy, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a vivir cosas, sin duda, cosas lindas, cosas feas, cosas tristes, cosas que no nos gustan. Pero siempre el Señor está ahí. Siempre, siempre el Señor está ahí y dispuesto siempre a tenderte la mano y levantarte en sus brazos. Siempre, hermanos, confíen en el Señor. Él siempre está. Y eso justamente lo vivimos por fe. Todos saben la definición de fe, ¿no? Lo que es la definición de la fe. Es la certeza
es verdad, yo lo creo por fe en mi corazón, que así será. La convicción de lo que no se ve. No veo al Señor, pero sé que está. Él está vivo, Él está pendiente a nosotros, Él está dispuesto a ayudarte cada momento. Siempre Él está, y estoy convencido. Mi convencimiento tiene que ser inamovible. Estoy arraigado y cimentado en la roca que es Cristo. Por eso estoy convencido de las cosas que Dios está haciendo en ustedes, con sus vidas, con nuestras vidas. Dios tiene el control. Y si lo hacen por fe y con amor, pues prosperará la obra del Señor. Dios va a prosperar la obra del Señor. La constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza mayor, hermanos, es encontrarnos un día delante de la presencia de Dios y que podamos alabarle día y noche, que podamos alabarle por la eternidad. Nuestra mayor esperanza es que vos y yo primero tengamos seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Segundo, la esperanza que es entrar en el reposo del Señor. Esa es la esperanza viva, la que decía también Pedro en su primera carta. Bendito el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza viva. En esa esperanza es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vos y yo fuimos resucitados un día, porque estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecados. Pero un día Dios entró en nuestra vida, vino al rescate y nos dio vida juntamente con Él. Por eso, como decía hoy, estaremos por la eternidad junto a Él, porque Él desea que estemos con Él. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Seguir en la esperanza. Punto 3, la esperanza. Seguir constante siempre. No decaer, no bajar los brazos, como también lo dice Santiago 1.9. Santiago 1.9 dice que no decaigamos, que no seamos de doble ánimo, que hoy estamos bien, que mañana, pero que seamos personas dispuestas y que siempre estemos pendientes y dependientes de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza. Siempre yo puedo menguar, puedo tal vez ir como olas del mar, que dice el mismo Santiago, llevada de una doctrina o llevada de un lado para otro, pero es cuando nuestra fe decae tal vez, cuando nuestra fe comienza a inclinarse, cuando nuestra fe empieza a decaer. Punto número 4, y vamos, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sin duda, hermanos, el Espíritu Santo había tomado el control. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra ahí. A través de ellos, en ellos, Dios estaba haciendo la obra a través de su Espíritu. ¿Por qué? Dice Pablo, no llegó a ustedes de palabra solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y el poder que Dios nos da y la fe que Dios nos da es a través del Espíritu Santo. Y es fortalecida a través del Espíritu Santo. Él es quien nos sostiene, nos guía, nos fortalece. Nos guía toda verdad, dice. Y tantas funciones que cumple el Espíritu Santo. Tendríamos para hablar un tiempo largo. Todas las funciones del Espíritu Santo, pero todas las cosas haciéndolas por amor, son guiadas por el Espíritu Santo. Porque Él es amor. Y todas las cosas esas son guiadas por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te da el poder para poder hacerlas, para realizarlas. Punto. Y vosotros, versículo 6. Vosotros viniste a ser imitadores de
nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Punto número 4. Imitadores de Cristo. Sean imitadores de Cristo. Debemos ser y tenemos que ser imitadores de Cristo. Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, de Pablo y de Cristo, del Señor. ¿Sí? 1 Corintios 11:1. Alguien lo puede ir buscando, lo quiero hacer porque se me van a dormir. Alguien busque 1 Corintios 11:1, ¿sí? Ya lo vamos a compartir, y otra persona busque Efesios capítulo 5, versículo 1. Quien lo tenga puede leerlo. Bien. 11:1. Os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las he traído. Sí, 1 Corintios. No, está bien, no hay problema. Exactamente. El Señor nos está llamando a través de Pablo, en esta carta, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí. Y debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí justamente cuando todos vamos a hacer la obra en el Espíritu Santo y en amor, siendo imitadores de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Perfecto. Sigue, y justamente había hecho hincapié para que nosotros tengamos esta palabra. Imitadores, hermanos, es hacer lo que otra persona hace, ser igual, parecerse a esa persona, imitar las cosas buenas, imitar las cosas que el Señor puso en nuestro corazón. Sean imitadores de mí. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él era imitador de todas las cosas y seguía los pasos y las pisadas de Cristo. Seguimos. Versículo 6 termino. Recibiendo la palabra de Dios con gran tribulación en el Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 7 dije, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Aquí, hermanos, rescaté el punto número 5, testimonio. Testimonio de ellos, porque habéis sido, dice, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Pablo les está diciendo, ustedes son ejemplo para este pueblo, para esta región, para esta ciudad. Ustedes son ejemplo. Por eso también es el testimonio que quería hablar con ustedes. Pablo les decía, no solamente han creído en este pueblo, en esta ciudad, sino a través de ustedes se ha expandido el Evangelio a otros lugares, hacia afuera, hacia otras regiones. Y eso es justamente también, hermanos, reconocer la obra del trabajo de ustedes. Reconocer también que no están dentro de las cuatro paredes como cuando comencé, sino que se expande el Evangelio hacia afuera de la iglesia. Y eso es lo que habla de la iglesia, lo que habla el Señor de la iglesia. No solamente creían y se extendía la palabra a través de ellos en el mismo Tesalónica, sino que también alrededor, todos los alrededores, de Acaya, todos los que habían creído. Testimonio, punto número 5. Se divulgaba la palabra y el Evangelio de Dios en todo lugar, en todo momento. Querido hermano, nosotros, además de congregarnos y venir a la iglesia, tenemos lugares que frecuentamos y estamos diariamente. Yo no sé el lugar que frecuentás, pero sin duda la familia sí. Sin duda que es familia, sin duda. Y tenemos en nuestra familia personas sin conversa. Sin duda, ¿a quién le falta? A todos nos falta familia que deseamos de corazón y tenemos esa pasión por los corazones y por las almas que se salven.
Pero además frecuentamos lugares de trabajo, frecuentamos lugares de reuniones, frecuentamos lugares tal vez de amistades o algún deporte o alguna actividad que hagamos. Recordemos que siempre, que con esa convicción que Dios nos puso en nuestro corazón, el lugar donde estemos, donde vos estés, lugar donde frecuentes, primero sos luz en medio de la oscuridad. Segundo, Dios te puso para que lleves su palabra y su mensaje. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Dios nos puso, ¿para qué? Para llevar su palabra, para llevar su mensaje, para hablar de Cristo, para que Él después haga la obra. Por lo que todos nosotros, hermanos, somos llamados solamente a una misión. Ir. Eso significa yendo. Y mientras vas caminando en tu transitar en este camino de fe, tenemos que seguir predicando el Evangelio en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Sin duda el trabajo que Dios y la obra que estaba haciendo Dios en Tesalónica era muy, muy, muy linda, muy grande. Y Pablo les reconocía todo esto, ¿no? Dios había puesto en su corazón. Punto número 6, conversión. Punto número 6, dice, vamos al versículo 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todos los lugares todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La obra perfecta y completa del Espíritu Santo, hermanos. Dios iba haciendo la obra a través de ellos, en ellos, y el Espíritu Santo se encargaba de perfeccionarla. Y eso es lo que hace en tu vida y en mi vida. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos perfecciona, nos va haciendo crecer, nos va enseñando, nos va fortaleciendo en la fe. De modo, dice que era tanta la fe y el trabajo de amor y la obra que estaba creciendo en Tesalónica, que Pablo dice, yo no tengo necesidad ya de que ni siquiera de hablar yo, porque ya ustedes ya hicieron todo, ya lo han hecho la obra que Dios le ha encomendado. No es necesario, ya no necesitamos, como dice en otra carta, que les mandemos carta de recomendación, ni que hablemos nosotros, porque ustedes ya lo están haciendo. Queridos hermanos, realmente admiro la obra que Dios está haciendo aquí. Y ustedes son todos parte. Por eso también quería traerles esta palabra de aliento. Y es una palabra de lo que tenemos que llevar cada día, que es el testimonio de la iglesia. Por eso le puse el título, una iglesia con testimonio. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero ¿de dónde y después de qué proviene todo esto? Porque si no es con amor, si no es con fe, no puedo hacer las cosas en Dios y para Dios. Punto número 6, conversión. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Querido hermano, con nuestras fuerzas, con nuestro yo, no podemos hacer nada, y menos si no estamos en la guía del Espíritu Santo, en la guía de Dios. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, cuando nos convertimos de las tinieblas al Dios de luz, es ahí cuando Dios comienza a hacer la obra. Es cuando Dios comienza a pensar en vos y a utilizarte también para la obra de Él. Pero Pablo les reconoce cómo se habían convertido de los ídolos. Había dicho que era una ciudad muy idólatra, ¿sí? Que había mucha idolatría, había mucha inmoralidad en todo, inmoralidad sexual, en todos los sentidos inmoralidad. Pero él reconocía cómo se habían convertido de los ídolos, de esos ídolos, a Cristo. Y esa es la manera, hermanos, cuando Dios comienza a hacer la obra en vos y a través de vos. A través de una verdadera conversión.
Y la conversión es la que Dios hace cuando yo venía en un sentido de mi vida y cuando me dice, da vuelta 180 grados y salí para el otro lado porque el lugar, ese es el lugar que yo quiero tener. Así pasó con tu vida y con mi vida, aquellos que nos hemos convertido a Cristo. Veníamos caminando en un sentido y cuando Dios se presenta en nuestra vida nos dice, caminar el otro sentido, seguí para el otro lado porque el camino que estabas era un camino de idolatría. Y eso también pasó con mi vida. Imaginen, 43 años, yo también viví un montón de cosas. ¿Qué era idolatría? Tremendas cosas que el Señor. ¿Y de dónde me sacó el Señor? Por eso nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Nunca te olvides, hermanos. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Pero finalmente, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos a servir al Dios vivo y verdadero. Punto número 7, servicio a Dios. Servicio a Dios. Dice, versículo 10, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Sin una verdadera conversión, si Dios no toca nuestro corazón, es imposible ponernos al servicio del Señor. Primero. Segundo, debemos cumplir los pasos de obediencia delante del Señor, porque no podemos presentarnos delante del Señor de cualquier manera. Dios nos limpia. Jesucristo nos lavó con su sangre y perdonó nuestros pecados. Dios ya nos justificó a través de Cristo. Ya somos justificados. La Biblia lo dice, la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios ahora, por medio del Señor Jesucristo. Cuando Dios cumple en nosotros y nosotros nos disponemos a cumplir en obediencia los pasos que Él nos pide, ahí es el tiempo y el momento que Dios ya nos prepara para comenzar a servir en la obra de Dios. Hermano querido, hay una transformación que Dios hace, el Espíritu Santo hace en cada corazón y en cada vida. Por eso que cuando vemos que Dios comienza a obrar de tal manera, nos gozamos en la presencia de Dios y no queremos separarnos más de Él. Y esto es como los chicos que se van a casar. Cuando amás a alguien no querés separarte más de Él. Te enamorás y no te querés separar. Y lo querés conocer cada día más. Y esto pasa cuando nosotros tenemos nuestro primer amor, cuando conocemos a Cristo. Queremos enamorarnos cada día más y queremos conocer cada día más al Señor. Pues cuando conoces cada día más al Señor, Dios comienza a pensar en vos para que estés al servicio en la obra de Dios. Siempre esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, siempre, si no lo han leído o si tal vez se los pongo en recordatorio, las 10 vírgenes, ¿sí? De esas 10 vírgenes, que algunas estaban preparadas para recibir al Señor que en algún momento iba a venir, y otras no estaban preparadas. Unas estaban con aceite lleno del Espíritu Santo, es el símbolo del Espíritu Santo, y otras estaban sin aceite, tal vez dudando de la venida del Señor. Hermano, la venida del Señor es inminente. Todo lo que está ocurriendo, todas las cosas que se presentan, el escenario del mundo, hermanos, dice que Cristo viene pronto. Hermanos, que no nos hace durmiendo. Y sin aceite. El Señor ha puesto en tu corazón y en mi corazón ese aceite, el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos da vida, que nos da aliento, esperanza de vida, día a día, hermanos. Y eso es lo que debemos velar y orar, dice Pablo. La venida del Señor es inminente y nadie sabe la hora, el día, el minuto, el tiempo en que el Señor puede ser esta noche, puede ser ya en este momento. La pregunta que te hago, ¿estás preparado? ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿Estás lleno tu corazón del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que te dejo. Porque si no es así, debemos prepararnos. Hoy mismo
hoy mismo busca al Señor y entrega tu corazón, pero también si no lo has entregado, pero también recordá de llenar esa vasija con aceite, lleno del Espíritu Santo. Pablo y todos los hermanos de Tesalónica y de todas las cartas que lo vemos en Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y son los hechos del Espíritu Santo, podríamos decir, que estaban llenos del Espíritu Santo, por eso Dios hacía la obra en ellos. Hermanos, cuando más te llenes de esa llenura del Espíritu Santo, es cuando Dios te va a utilizar cada día más. Y qué gozo y qué bendición de que Dios nos utilice. Hermano, yo jamás me imaginé estar predicando a Cristo. Jamás. Jamás. Pero el Señor un día tocó mi corazón y me dice, Adrián, ahora me vas a servir. Gloria a Dios, hermanos. Estoy feliz y gozoso de servir a un Dios vivo y verdadero. Porque un día tocó mi corazón y hoy le sirvo con todo el corazón. Con el tiempo que Dios me está disponiendo, pero Dios organizó de tal manera las cosas que hoy tengo cada día más tiempo de dedicarme a la obra del Señor. Y eso lo organizó el Señor, yo no hice nada. Cuando vos ves que el mismo Señor dice, no con ejército, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Que Dios haga la obra a través de cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga y les siga prosperando esta obra que es maravillosa. Que cada uno de ustedes disponga su corazón para seguir sirviendo al Señor con gozo, con alegría, porque lo hacemos para el Señor. Amén. Amén. Amén.